Hola Juan, quisiera que nos contaras un poco de tu experiencia como empresa, como emprendedor y cuál ha sido qué tipo de empresa fundaste. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Inicialmente la empresa es un estudio de diseño. Arrancó en el año 2005. Era muy precario en ese entonces, se trabajaban muchos proyectos pequeños. El propósito de crear la empresa era sencillamente empezar a hacer proyectos, no llamémoslo personales, pero más proyectos que nos gustarían hacer más de lo que recibíamos en el trabajo en el día a día. En el día a día, en una agencia se recibe cualquier cosa y ahí es que entregar y se acabó. Entonces la idea de armar el estudio era podernos dedicar a los proyectos que realmente nos gustaban y podernos dedicar a hacer un trabajo mucho más específico. Ok, perfecto. Digamos que tienes ahorita vas a empezar otro nuevo emprendimiento y tienes ideas y tienes muchas ideas de cómo lograrlo. Esas ideas que tú tienes, que tú tienes y de cómo quieres lograrlo, ¿esas ideas las compartirías o sería muy difícil para ti compartirlas o hacerlas públicas al principio o después o cómo sería cómo crees que sería compartir esas ideas para ti? En mi caso personal, cuando se empezó bueno, el negocio, el estudio, uno empieza a conocer gente porque ya uno está tratando directamente con dueños de otras empresas, ya sean que a la larga terminan siendo clientes, entonces ya sean de textiles, ya sea de electrónicos, ya sean dueños de agencias de publicidad, etcétera. Entonces, en mi caso, tuve la suerte de hablar con ellos y ellos lentamente le van dando a uno diferentes tips. Esos tips se terminan convirtiendo en preguntas más grandes y esas preguntas más grandes se terminan convirtiendo en herramientas. En mi caso, desde luego, a mí me llegó la información así, así que no veo por qué hay que guardar la información. Si eso va a ayudar a otras personas a salir adelante, así como esas personas tuvieron la confianza o realmente es que más allá son vivencias. Entonces, si son personas que ya tienen mucho más tiempo en el mercado, ya lo vivieron, le va a pasar a uno exactamente lo mismo, pero con lo que esté en boga en ese momento. Entonces, yo diría que sí, realmente hay que compartirlo, no es, o sea, guardarse las cosas realmente no va a solucionar nada y por qué guardarse algo que va a ayudar a otras personas a crecer y si uno está un escalón más arriba, esas personas pues lo empujan a uno y uno va a crecer otro escalón y así sucesivamente, así que para mí es primordial compartir. Ok, perfecto. Al empezar el anterior emprendimiento y este nuevo que estás haciendo, ¿cuáles crees que han sido los retos más grandes que has tenido y los que vas a tener, pues, en términos de recoger fondos, recoger recursos humanos, encontrar gente que te ayude, encontrar recursos físicos inclusive? Yo la verdad siempre lo he visto así y con la experiencia anterior es el emprendimiento, perdón, el motor de todo son los clientes. Si uno tiene un cliente y se pega a otro cliente y se pega a otro, ya son tres clientes. Un cliente satisfecho siempre va a regresar. Un cliente satisfecho equivale a dinero, dinero equivale a impulso y ese impulso ya es la mentalidad que uno tenga y puede o ampliar el equipo o ampliar las estaciones de trabajo o contratar gente en otros lados con diferentes puntos de vista y diferentes técnicas que pueden aportar a surgir. Para mí no es tanto el capital con el que se empieza la empresa. Eso no me parece que eso sea ni que tenga que ser un obstáculo. Estoy hablando en este tipo de industria, no estoy hablando en una industria ya de maquinarias o algo así. Estoy hablando en este tipo de industria que es artes gráficas, publicidad, etcétera. Lo más importante, el empuje lo dan los clientes. ¿Y por qué? Porque ellos son el motor de que todas las ideas grandototas que uno tiene se puedan llevar a cabo. Ok, gracias.
Bueno, quisiera también hablar un poco de los incentivos, pues de lo que te llevó a ti para a crear la empresa, como son incentivos sociales, te llevó como tienes un impulso por ayudar a la gente, o tienes un impulso por la plata, o tienes un impulso solamente por independencia, o cuál es el impulso que te lleva a formar una empresa. Bueno, claramente son impulsos varios. Yo diría que el primer impulso definitivamente es independencia. Independencia en la manera más responsable posible. ¿Por qué? Porque cuando uno es independiente ya tiene su manejo de tiempo de sus horarios. O sea, eso requiere responsabilidad. Hay gente con la que yo he hablado que dicen que realmente no pueden si no están con alguien encima, de 9 a 6 o los horarios que manejen. Entonces, independencia es clave. ¿Por qué? Porque cuando uno es independiente, uno maneja los tiempos y uno sabe cuáles son sus horas de mayor productividad. Cuando uno está bajo una empresa o bajo un entorno estricto, por ejemplo, hay empresas que la hora de almuerzo, todo el mundo tiene que salir a esa hora y así es y punto final. Entonces hay mucha gente que le molesta eso porque le gustaría tal vez quedarse terminando la idea que tiene, hacer un break, comer y regresar. Pero entonces hay muchas empresas que funcionan así. Cuando se habla de tiempo en general, hay mucha gente que produce mejor en la noche, son noctámbulos y sus ideas y lo que plasman funciona mejor en la noche. Entonces, independencia definitiva, una independencia responsable. Es decir, la independencia responsable quiere decir, si pactamos que la entrega es para el 28 a las 9 a.m., es para el 28 a las 9 a.m. Lo que pase entre el día que se pactó la entrega y la fecha de entrega, lo que pase durante esas horas es problema de la persona que lo ejecuta desde que se cumpla. Entonces, independencia definitivamente es clave. Definitivamente económico, claro, porque cuando estás trabajando, el sistema capitalista es así de claro. Tú, todo funciona porque tú consigues un trabajo que te da una ganancia, o sea, tú como empleado consigues un trabajo y te da una ganancia para vivir. Entonces, ¿qué pasa? Entras a una agencia o entras a un estudio, consigues un trabajo, ellos te dan toda la seguridad social y te pagan un dinero. Ese dinero, si tú te vienes a fijar exactamente para qué te alcanza para vivir, te alcanza para pues comprar tus cosas del día a día, alimentación, transporte, y si tienes suerte puedes ahorrar un poco. Estamos hablando de que eso ocurre, eso es como un estándar. Obviamente, en los países del tercer mundo ahorrar es súper complicado, segundo mundo ya se hace un poco más fácil, y obviamente en primer mundo es mucho más fácil, pero si estás en un entry level, definitivamente ahorrar se hace muy, muy complejo. ¿Qué pasa? Si uno administra su tiempo, si uno es independiente y sabe que puede hacer las cosas a su ritmo y que le van a reconocer el trabajo de otra manera, pues ya empieza a tener una independencia económica, empieza a manejar su tiempo y así, bueno, claramente pues puede empezar a ganar más dinero, puede empezar a cobrar más porque está haciendo un trabajo mucho más específico y así sucesivamente ir creciendo. En cuanto al ámbito social, me parece interesante es porque uno conoce nuevas personas que aportan al proceso. Muchas veces en el trabajo hay staffs que han durado 2, 3 años seguidos y los trabajos tienen ciclos. La gente cuando entra a trabajar entra con todas las pilas puestas, pero va a llegar un punto en que se van a cansar hasta el punto que salen que ya detestan el trabajo. Entonces el flujo de energía no es tan agradable como cuando uno está subcontratando a alguien para un proyecto. Entra nueva energía. Así que definitivamente en cuanto a lo social es bueno y si lo vamos a llevar en cuanto a lo social, en cuanto a que uno se relaciona con gente que tiene un modo de pensar y definitivamente una educación superior, esto me refiero a las cabezas de empresa, pues el crecimiento es mucho más alto. Así que sociablemente también funciona. Mm, Independencia en cuanto a, bueno, independencia general, dinero y lo sociable. ¿Hay algún otro punto que se me queda? No, 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 son los que te llaman a ti la atención para formar la empresa, pero ya creo que es claro lo que dijiste. Ok. Em, ¿Ha habido herramientas o existen herramientas que,
que a ti te podrían ayudar o que has usado, pues que te que te han ayudado en este tipo de emprendimiento o o sea, en la carrera de hacer una empresa, tipo, estoy hablando de tipo de herramientas como, bueno, voy a hacer el plan de negocios, voy a hacer la lista de clientes o herramientas que te han ayudado a ti a formar la empresa o que tú buscarías de alguna manera para formar la empresa. Básicas, digo yo. Bueno, de repente como la empresa arrancó y se empezó a disparar y lentamente fue disparándose, no hubo tiempo realmente de hacer una, ¿cómo se llama? Un plan de negocios o una lista de clientes como tal. Lo que me parece importante de eso es en este segundo aire, por llamarlo así, que sería la nueva corporación, siempre es importante tener unas metas. Y, por ejemplo, hay gente que le interesa es trabajar para ciertas marcas. En ese orden de ideas, si tienes una meta pactada, tienes un trabajo de calidad y le puedes llegar a, a las marcas que te interesan, claramente ese es el camino. Eh, en cuanto al plan de negocios, pues aún realmente no he estado como 100% familiarizado como para comentarlo tal cual. Me acuerdo que mucho en la universidad se hablaba de eso, pero yo por mi parte no he realizado un plan de negocios. Yo diría que de las herramientas que sí hay que tener claras, es el manejo de personal, el manejo de gente es súper importante y definitivamente, bueno, no sé, el manejo de clientes, esas herramientas de cómo hablarle al cliente y cómo hablarle a las personas que uno contrata para poder hacer el trabajo es súper importante y son dos lenguajes totalmente diferentes porque la clave de todo esto es que las dos personas estén contentas. La persona que subcontratas tiene que estar contenta, porque si no está contenta, el trabajo es directamente proporcional a la felicidad de la persona. Y si el cliente no está contento con lo que recibe, pues claramente ahí se puede terminar una relación. Entonces el manejo de las dos personas es clave. ¿Por qué? Porque van a haber expectativas de por medio. Si yo contrato a un ilustrador que tiene un estilo y me gusta mucho su estilo, pero el cliente no está muy seguro de ese estilo, a mí lo que me toca hacer es trazar una línea en la mitad y jugar con esos dos mundos para llegar al punto donde ambos estén contentos y sea una entrega exitosa. Entonces, yo diría más que... Claramente estoy seguro que el plan de negocios es vital. Como les comenté, no lo tengo muy claro aún porque no lo he hecho, pero sí sé que se tiene que hacer. Más que cualquier otra cosa, las proyecciones son súper claves y el manejo de lo que es, por un lado, el cliente y el manejo de lo que es, por un lado, el personal que se contrata. Ok, perfecto. Y por esa línea, eh, ¿cómo te sientes más como trabajando con clientes locales o con clientes globales? Y lo mismo, trabajando con un equipo local o con un equipo global. Bueno, esa parte es bastante interesante porque hay dos puntos de vista. Está el punto de vista pequeño y el punto de vista grande. Hay gente que dice que si se saca la producción de lo local, puede convertirse en un dolor de cabeza. Hay gente que prefiere llevarlo a cabo local y no meterse con lo global, como hay gente que dice que local no tiene sentido, esto hay que sacarlo. Y se acabó. Para mí, personalmente, y gracias a las facilidades que tenemos hoy en día con Internet y con este tipo de comunicaciones, donde ya no hay que tener un teléfono o una línea especializada para poderse comunicar con alguien en otro país, pues no tiene sentido generar esas barreras. Ahora bien, uno tiene que tener cuidado porque si estás trabajando con alguien en un país del tercer mundo, él te pactó la entrega y tuvieron un corte de luz, él no tiene la culpa. Pero ¿qué pasa? Ese es un problema que tiene tu equipo. Tú no le puedes trasladar ese problema al cliente porque no le sirves. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, o bueno, que yo siempre he hecho cuando he estado contratando gente por otros lados, es que manejo dos horarios diferentes de entrega, manejo fechas diferentes. Entonces, a los ilustradores o sea el diseñador que se contrate, se le da una fecha de entrega y al cliente se le da la fecha de entrega que tiene que ser, pues la que él pacta, básicamente. ¿Por qué? Porque pueden pasar ese tipo de cosas.
En el tercer mundo hay problemas de energía, en el tercer mundo hay problemas de internet, se puede caer la comunicación, algo puede pasar. Entonces, sí, la respuesta es, si se puede sacar, si se puede hacer global, claro, porque son otros puntos de vista y va a ser el trabajo mucho más enriquecedor. Pero ¿cómo se llama? Hay que tener un sentido mucho más amplio en el momento de tomar esas decisiones y ver más allá, no solamente quedarse con que, no, es perfecto, él va a hacer un buen trabajo y se acabó. No, hay que medir todos esos pequeños detalles que a veces la gente da por bueno, que no se fijan. Y no sé, o sea, lo local también funciona. Lo que hay que hacer es realmente medir la situación actual. Y por un lado, si estoy trabajando con un cliente muy grande y es la primera vez y definitivamente vamos por una primera impresión para llegar a un segundo proyecto, yo lo trabajo local. Lo trabajo local para tener eso 100% cerrado, entrego y ya cuando exista una confianza, pues ya lo empiezo a sacar porque pueden haber muchos problemas. Entonces, si es como para arrancar, prefiero de repente pagar un poco más y trabajar local. Y ya cuando estemos en confianza y ya estemos manejando unos tiempos mucho más reales, pues ya se saca y desde luego se va a notar la diferencia y desde luego va a ser positivo. Ok, muchas gracias, Juan. Eso era todo. Bueno, Una última cosa. Esta entrevista la voy a publicar con fines educativos. ¿Tienes algún problema con esto? no, 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 Ok. no. Desde que todo sea educativo, No, no, no. siempre es importante porque sí es clave esto, o sea, hay que pasar las experiencias. Yo no diría que esto ni es conocimiento elevado ni nada, sencillamente son experiencias que a uno le han pasado, entonces es chévere, sobre todo las personas que van a arrancar o las personas que ya están y nunca les ha pasado algo así, pues también para que lo tengan en cuenta. Ok. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, muchos saludos.